vasculitis, ¿sí? Las vasculitis, ¿sí? Por ahí, estas enfermedades, por ahí es nuevo para ustedes, por ahí nunca han escuchado, ¿sí? Vasculitis de los vasos sanguíneos, ¿sí? Pero, como les digo, es bastante sencillo aprenderse todas las vasculitis más importantes, ¿sí? Es bastante sencillo, les voy a enseñar un neumotécnico, ¿bien? Las vasculitis son enfermedades que se caracterizan por ser procesos inflamatorios. Son procesos inflamatorios de la pared arterial, ¿sí? Y en algunos casos del lado venoso, ¿sí? Pero donde más vamos a tener vasculitis es en el ámbito arterial, ¿sí? Arterial. O sea, quiere decir, desde que sale de la aorta hasta el último arteriola va a sufrir vasculitis, ¿sí? Cuando dice proceso inflamatorio se refiere a que vamos a tener dentro de la enfermedad, a diferencia de la aterosclerosis, ¿se acuerdan? La aterosclerosis era la placa de ateroma. En este caso, en las vasculitis son procesos inflamatorios que abarcan toda la pared. Empieza en la íntima y en la capa media. Procesos inflamatorios que atacan, ¿sí? Entonces, aquí tengo la que es esta es la íntima, media y adventicia. Íntima, media y adventicia, ¿sí? Entonces, el proceso inflamatorio son el de enfermedades autoinmunes. Lo primero que hay que acordarse de las vasculitis es que no todos vamos a tener vasculitis. Solamente aquellas personas susceptibles de enfermedad autoinmune. O sea, nuestra misma defensa ataca esos vasos sanguíneos, ¿sí? O sea, todas personas que tienen vasculitis tienen una connotación congénita, ¿sí? Que le afecta ese vaso sanguíneo, ¿bien? ¿Dónde va a atacar el proceso inflamatorio? Entonces, si decíamos que todas las enfermedades vasculares afectan el flujo sanguíneo, en este caso va a ser el proceso inflamatorio. Ustedes ven que el flujo sanguíneo acá es normal, es laminar, ¿verdad? Ahí. Pero cuando hay un proceso de vasculitis, el proceso inflamatorio empieza en lo que es la capa media y va progresando hacia la luz. Hacia la luz, ¿sí? El proceso inflamatorio va a empezar a aumentar el espesor, no solo la íntima, sino la capa media, y va a empezar a empujar al vaso sanguíneo a cerrarlo. O sea que la capa endotelial va a empezar a hacer de esta manera. ¿Sí? Entonces va a empezar nuevamente a seguir creciendo. Entonces, de esta manera las vasculitis disminuyen la luz del vaso arterial. O sea, disminuyen el flujo de sangre hacia el órgano que está posterior, ¿sí? Ahora, ¿qué riesgo puede sufrir una vasculitis? Al igual que la placa de ateroma, se puede romper la parte endotelial y empieza a formarse lo que es la coagulación. Entonces va a empezar a tener cuadros de trombosis. Y si tengo cuadros de trombosis, voy a tener infartos. O sea, con las vasculitis también podemos tener infartos en los distintos órganos, ¿sí? Ya lo que caracteriza a la vasculitis es que muchas vasculitis, como se ven pequeños vasitos, especialmente coronaria, cerebral y demás, la pared es más delgadita, ¿sí? Es más finita que la aorta, ¿sí? Entonces va a tener propensión a esto. Si la vasculitis, el proceso inflamatorio se da en este aspecto, por polimorfonucleares y demás, la pared que está posterior va a empezar a adelgazarse, a hacerse muy frágil, ¿sí? Entonces, por un lado van a tener trombosis y por el otro lado van a tener microaneurismas. Microaneurismas, ¿sí? Entendiendo, ¿no? Más o menos, ¿sí? Entonces, van a tener alteraciones vasculares del flujo sanguíneo, pero ya no por placa de aterosclerosis, procesos inflamatorios. En el anterior afectaba mucho la aorta y sus ramas colaterales. En este, mayormente afecta las ramas colaterales de la aorta y más allá, ¿sí? ¿Cuáles son las vasculitis que más nos tenemos que acordar? Las más frecuentes. Y son como un equipo de fútbol. 11 son. 11 vasculitis. Y ahora les vamos a nombrar. ¿Está bien? Vamos. Recuerden, procesos inmunes son enfermedades autoinmunes. ¿Qué quiere decir autoinmune? Que nuestro mismo cuerpo genera la respuesta inflamatoria para atacar a esas estructuras, ¿sí? Entonces vamos a hacer una esquemita que está en su libro, que
que parte de esta manera. El que más me gusta es cuando van a ver aquí que sale la aorta, así, la aorta, después salen los pasos de las ramas de la aorta de esta manera, así, y después termina en lo que es la microcirculación, más o menos así. Ahí. Y acá, ¿sí? Más o menos así, como si fuera un tridente. Sale y empieza a atacar hacia lo que son la microcirculación, ¿sí? ¿Cómo me voy a adecuar más o menos que, cómo me puedo acordar que son estas 11 vasculitis? Entonces, lo primero que tengo que ver que atrás tengo dos defensas, ¿sí? Dos enfermedades vasculares que son defensas, ¿sí? Acá voy a tener a la arteritis temporal, que afecta a vasos de mediano calibre, ¿sí? Se le denomina también arteritis temporal o de células gigantes, ¿sí? Células gigantes, ¿bien? Después, acá tiene a su hermano, que se llama arteritis de Takayasu, ¿sí? La arteritis de Takayasu, ¿sí? Bien, estas dos arteritis van a afectar a la aorta y ramas colaterales próximas a la aorta, ¿sí? A ellas, ¿bien? Las que van a ir un poco más a los vasos medianos, aquí vamos a tener a otras dos, a la arteritis de Kawasaki y la poliarteritis nodosa o PAN, poliarteritis nodosa o PAN. Bien, entonces ahí tenemos cuatro vasculitis. Entonces, tenemos la arteritis temporal y células gigantes que afectan a los grandes vasos y la arteritis de Takayasu. A los medianos son dos, Kawasaki y la poliarteritis nodosa. Y después, los últimos participantes, que son 7, son los que afectan la microcirculación. Ahí, ¿quiénes van a tener? Esto se divide en dos partes. Hacia arriba son las poliarteritis, que son anticuerpos antinucleares positivos. Vamos a ir despacio. Anticuerpos antinucleares positivos, o ANCA, ¿sí? ANCA, ¿sí? Ahora les voy a explicar qué significa ANCA, ¿sí? Acá voy a tener a la poliangeitis microscópica. Aquí voy a tener a la granulomatosis ex-UNG, y voy a tener aquí a la enfermedad de Chuk-Strauss. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Hasta ahí se entiende? O sea, los de la microcirculación son 7. De ellos, los 3 que están arriba son ANCA positivos. Y tenemos a la poliangitis microscópica, granulomatosis de ex-UNG y la síndrome de Chuk-Strauss. ¿Sí? Hasta ahí. Bien. Ahora, de estos 3, ¿quiénes son anticuerpos antinucleares positivos? O sea, significa que tienen en la circulación anticuerpos antineutrófilos. O sea, eso vamos a ir con despacio, todavía no. Simplemente acuérdense de ANCA por ahora, ¿sí? ¿Quiénes son? La poliangitis microscópica no tiene positivo para ANCA general. UNG es de tipo antineutrófilos, pero de tipo P, y este es ANCA de tipo C, ¿sí? No, perdón, este es al revés. C y P, ¿sí? Después vamos a ir viendo para qué es, ¿sí? Anticuerpos antineutrófilos citoplasmático y anticuerpos antineutrófilos perinuclear, ¿sí? Vamos a ir de ahí. Los de abajo son también las otras vasculitis, pero ahí intervienen ya patologías autoinmunes que conocen. Uno de ellos es el lupus, ¿sí? Después está la vasculitis tipo IgA, ¿sí? Aquí está la púrpura de Enoch-Schönlein, ¿sí? La púrpura de Enoch-Schönlein, ya me he olvidado cómo se escribe.
lupus, vasculitis tipo IgA, y la púrpura de Enos Schönle, ¿sí? Y después hay una que se llama crioglobulinemia, ¿sí? Que es el más raro de todos. Crioglobulinemia, ¿sí? ¿Está bien? Los de acá abajo son ANCA negativos, ANCA negativos, ahí, ¿sí? Ahí está bien. ¿Sí? Ahora sí, vamos a parar un poquito. ¿Está bien? Entonces, si ustedes leen el libro así de vasculitis, se van a enredar, pues les va a dar una lista grande de vasculitis, ¿sí? No nos interesan todas, solamente las más frecuentes. Y acuérdense del equipo de fútbol. Las 2 defensores, 2 mediocampistas y 7 delanteros. ¿Sí? Para asegurar el gol. Así. Ojalá fuera así, ¿verdad? Bien. Ahora, cuando hablamos de enfermedades autoinmunes, que cada una tiene una característica. Por ejemplo, la arteritis temporal y la Takayasu significa que nuestro cuerpo, por ejemplo, lo que se denomina anticuerpos ANCA, ¿sí? Este anticuerpo ANCA es lo que se pide en el laboratorio cuando sospechan de vasculitis. Por ejemplo, cuando ustedes vean, cuando leamos la característica de la arteritis temporal, es ANCA de tipo AB, ¿sí? AB. ¿Dónde buscan estos anticuerpos? En la sangre, en la sangre. ¿Sí? En la sangre, cuando sospechan de esta vasculitis, van a buscar anticuerpos antineutrófilos de tipo al que corresponde. En este caso es AB. ¿Sí? Por ejemplo, la Kawasaki, que les dije que es la vasculitis del niño de 4 años, que es pregunta de examen, tiene anticuerpos anticélulas endoteliales. ¿Sí? Entonces buscamos anticuerpos anticélulas endoteliales. Bien, ahí. Después la poliarteritis no son ANCA positivos y los otros 3 de acá arriba son anticuerpos ANCA positivos. La colangitis es general y lo que es el ex-UNG, ANCA de citoplasmático, se refiere a esto. Por ejemplo, aquí tienen ustedes al leucocito polimorfonuclear con sus partes lobulares, ¿sí? Entonces nuestros anticuerpos van a ir a atacar al leucocito, por eso significa anticuerpos antineutrofílicos. O sea, nuestros mismos anticuerpos a nuestros mismos neutrófilos no los reconocen y lo atacan, lo empiezan a atacar, ¿sí? Entonces, ¿dónde va a estar el receptor de ataque de los neutrófilos? Cuando es una enfermedad de UNG, el citoplasmático. Entonces, sus anticuerpos antinucleares están acá. Florece la parte citoplasmática. Por eso es anticuerpos ANCA de tipo C. Y cuando buscamos anticuerpos antineutrofílicos de tipo P, es que el ataque a los neutrófilos, para ya decir un choque está pegado a nivel perinuclear. La fluorescencia es perinuclear. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. Por ahora acuérdense eso. Después vamos a ir indagando más. Lo que tiene que quedarnos hasta ahora de las vasculitis son enfermedades vasculares inflamatorias de todos los vasos sanguíneos. Ahora, ¿cómo yo voy a enterarme de cuál es la vasculitis que afecta a tal vaso? Está dividido por sectores. Hay vasculitis que afecta la microcirculación, vasos medianos y grandes, y exclusivamente vasos grandes y colaterales. ¿Sí? Entonces, de esta manera es más fácil acordarse. ¿Está bien? Entonces, ¿qué me van a preguntar en el examen? El tratamiento de todas es lo mismo, solamente varía algo. Todos usan glucocorticoide. El tratamiento es glucocorticoide, ¿sí? ¿Por qué usamos glucocorticoides? ¿Qué son los glucocorticoides? Son esteroides, son antiinflamatorios esteroideos, ¿sí? Que van por la circulación y atacan al evitar el proceso inflamatorio, ¿sí? ¿Qué usa una persona que tiene lupus? Corticoide, para evitar el daño vascular. ¿Qué usa una persona que, digamos, necesitamos bajar una inflamación grande interna? Usamos corticoides, ¿sí? Cuando uno tiene un golpe intenso y fuerte, directamente dice, ponme corticoide, ¿sí? Porque es de acción rápida. Ahora, ¿cómo actúa el corticoide para evitar que esto vaya progresando? ¿Sí? Primero, su paciente, cuando sospechan de una vasculitis, hay una sintomatología clásica. Piden anticuerpos en sangre, específicos para el que ustedes quieran descartar. Le sale positivo, entonces esa persona tiene ese tipo de vasculitis con la clínica.
Ahora, lo que hay que evitar es que se produzca estenosis o trombosis en ese paciente, ¿sí? Entonces, lo primero que van a hacer es, si a nosotros, a la placa de aterosclerosis, nuestro objetivo es cortarle los lípidos en excedente para que se forme, aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cortar a las células inflamatorias para que no dañen ese tejido. ¿Qué voy a hacer? Le voy a dar glucocorticoide. Ahora, acuérdense que el vaso sanguíneo es de esta manera, es como el corazón. Este es el vaso sanguíneo así, ¿sí? Más o menos por aquí está la circulación, aunque muy estrecho lo he hecho, muy desgredo. Está como estenosado, no es así, es más así, más despacio, si no nos esquemizamos. Así, ¿sí? Entonces, lo que tienen que acordarme es todo acá es célula endotelial, ¿sí? Este de acá es células endoteliales. Bien, ahí. Y acá abajo también. Bien. Ahora, lo que tienen que acordar, como decía, todas estas células están vivas, La célula endotelial está viva, la célula muscular está viva y necesita nutrientes y oxígeno. ¿Cómo le llega la irrigación a un vaso sanguíneo arterial? Por medio de lo que se llama la circulación que está en la adventicia, que se llama vasorum, ¿sí? Por ahí no se acuerdan, pero hay unos pequeños vasos que vienen de la adventicia y se meten como si fuera peine. Así. Así. Entonces, de esta manera, supongamos que esta es la aorta, y para irrigar todo esto, tengo que tener los vasos accesorios que nacen de la aorta, que son los vasos vasorum, y de esa manera se nutren las arterias. Las arterias también tienen que tener irrigación, aunque pequeña, pero tiene que haber, ¿sí? Entonces, cuando ustedes usan glucocorticoide, ¿sí? Que va a entrar por la vena, va a ir por los vasos grandes, por el centro, y también va a ir por atrás. O sea, ¿qué quiere decir? La circulación va a ir por el sistema arterial y venoso, se va a ligar los corticoides por acá, pero cuando tenga que nutrir también a la parte interna, también va a ser por este lado, ¿sí? O sea, que ataca por los dos lados, por el frente endotelial y por la parte de atrás, para frenar la inflamación. Es por eso que el ideal en procesos inflamatorios son los corticoides. Cuando uno tiene una crisis de edema agudo de laringe, que está el líquido, se está cerrando esto, es mejor corticoide directamente, ¿sí? Antiinflamatorio no, porque ¿qué pasa con el antiinflamatorio por vía oral? Funciona en las vasculitis, puede funcionar, pero recuerden que su trayecto de metabolismo es largo. Por ejemplo, empieza en la boca, tiene que ir por el esófago, tiene que ir al estómago. En el estómago se tiene que metabolizar en sus estructuras que son capaces de absorberse después, ¿sí? Va a pasar a la parte de lo que es intestinal, y de la parte intestinal, de la luz del intestino, que vamos a suponer que esta es salud, que este es el intestino delgado. Recuerden que de acá tiene que pasar por las células epiteliales y recién va a ingresar al circuito vascular, ¿sí? O sea, es un circuito largo, mucho tiempo. Por eso es que se usan los corticoides, ya sea intramuscular o por vía venosa, ¿sí? Por eso, para evitar saltarnos todo este trayecto. Pero igual funciona, ¿sí? Por eso hay corticoides en comprimido, ¿no? La dexametasona, prednisona son en comprimidos también, porque son de acción más retardada, más lenta. Pero de acción más rápida necesitamos a los de vía intramuscular y endovenoso en estas patologías, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, en esto les decía eso del colágeno. ¿Se acuerdan del colágeno? Que si fuera cierto del colágeno, tendría que llegar al estómago, del estómago tendría que absorberse por la parte intestinal y de ahí ir a la parte vascular. Y de la parte vascular tendría que ir primero al hígado y del hígado ir hasta sus cartílagos de las rodillas. Pero ahí no tiene acción ninguna, porque no sirve. ¿Sí? ¿Ven? Eso es lo que les quería comentar. Pero el colágeno tiene zinc, calcio, magnesio, que eso sí nos sirve, que sí sirve que se absorban y van a los distintos órganos, ¿sí? Entonces, las vasculitis, volviendo a nuestro tema, ¿qué es lo que tenemos que evitar? La formación de
trombosis y de infartos, ¿sí? También como lo que es la aterosclerosis. ¿Está bien? Entonces, vean que no es difícil, ¿verdad? Más bien es un tema bonito, interesante. Muchos odian, los docentes no quieren dar vasculitis, no, porque dicen, no, es complicado, pero es muy sencillo. En medicina hay algo que usábamos nosotros en la antigüedad que se llama flashcards. ¿Qué? En la antigüedad. Es que es antiguo. Es eso de, son más jóvenes, pero en mi época usábamos las tarjetitas que se llamaban flashcards. No sé si escucharon las flashcards. Son pequeños resumencitos que habían en unas tarjetitas que te vendían. En el correo, creo que hay del Robbins ahí. Tarjetitas así como si fueran barajas para jugar. Hay un paquetito de cuadrados. Preguntan ahí de las enfermedades y atrás está la respuesta. En el internet, ingresen al internet y pongan flashcard, así. Flashcard. Y ahí pongan la enfermedad que están buscando. Les va a aparecer pequeños resúmenes, ya sea en dibujo, animado y demás de la enfermedad que están estudiando, ¿sí? Ponen flashcard, por ejemplo, arteritis temporal, flashcard Kawasaki, y les sale un pequeño dibujo, un esquema bien bonito, ¿sí? Entonces, para cualquier enfermedad hay flashcard, hay tarjetas de estudio, ¿bien? Entonces, una vez que ya saben, entonces, ¿qué es lo que tengo que aprenderme? Nada más esto de acá. ¿Qué les vamos a preguntar en el examen? No les vamos a preguntar tan complicadas. Por ejemplo, les vamos a preguntar, de las siguientes vasculitis, ¿cuál afecta la microcirculación? Ahí ponemos temporal, Kawasaki, poliarteritis nodosa, y ahí aparece Wegener, ¿sí? Entonces, ¿cuál van a ser? Wegener. De las siguientes vasculitis, ¿cuáles cursan con proceso inflamatorio con células gigantes, por ejemplo? Sin saber, la arteritis temporal con células gigantes, ¿sí? O sea, del tema de vasculitis lo que hay que estudiar son sus características. ¿Qué le hace diferente una de otra? Por ejemplo, acá, de las siguientes vasculitis, ¿cuál es AMCA de tipo P? Ese es el Chuk-Strauss. ¿Cuál es el de tipo C? El Wegener, ¿sí? De esa manera son las preguntas de vasculitis, ¿sí? Entonces hay que estudiarlo, esa parte. Hay la primera foto que tienen ahorita en las diapositivas que les he mandado, esa es la que hay que dominar, ¿sí? Después, como les digo, tratamientos son todos corticoides, a excepción de Kawasaki, que aquí se añade la aspirina. Vamos a ver cómo. ¿Sí? ¿Está bien? Bien. ¿Dudas hasta ahora de las enfermedades vasculitis? ¿Se entendió todo? ¿Sí? Entonces pasaremos a la primera vasculitis, ¿les parece? La arteritis temporal o de células gigantes. ¿Bien? A ver, ¿dónde está el poblador? El pizarrón es medio muy viejito. Entren a la diapositiva que le mandé, busquen arteritis de células gigantes, ¿sí? ¿Está bien? La arteritis temporal o de células gigantes, primero vamos a ver esta arteritis, ¿sí? Esta arteritis de células gigantes o temporal, ¿sí? Lo primero que dice la diapositiva que les mandé es que es la vasculitis más frecuente de la gente mayor, de la gente que entra a la tercera edad, de los ancianitos, ¿sí? Es la vasculitis más frecuente de los ancianitos, ¿sí? Vamos a poner aquí la oreja, ¿sí? Acá vamos a poner los ojitos tipo chinito, vamos a hacer, tipo gente, ¿no? Algo así. No sé dibujar bien, chicas. Creo que le falta la nariz. Ahí, ya. Bien. Lo primero, este tipo de arteritis es de gente mayor. Por ejemplo, esa también les pueden preguntar. ¿Cuál es la arteritis más frecuente de la gente adulta? La arteritis temporal o de células gigantes. ¿Dónde va a afectarse esta arteria? Aorta y ramas colaterales, ¿sí? Aorta y ramas colaterales, ¿sí? Pero dentro de estas ramas colaterales, donde más frecuentemente se ve esta arteritis es en las arterias de la cabeza, las arterias craneales. Entonces, viendo aquí y presta atención a las arterias craneales, ¿sí? Las arterias craneales, carótida y demás. ¿Está bien? Ahora, ¿dónde se ha visto a la arteritis temporal presentarse? Ya su nombre les dice, ¿verdad? En la arteria temporal.
especialmente en la superficial, en la que está acá, ¿sí? Entonces, es un proceso inflamatorio que se manifiesta generalmente en la arteritis temporal superficial, ¿sí? Superficial y profunda. Acá. Entonces, en este rebote de acá, ¿sí? En la parte de acá, ¿sí? ¿Está bien? ¿Cómo se manifiesta esta arteritis? La sintomatología más frecuente es tener cefaleas intensas y pérdida de la visión, pérdida de la visión. ¿Cómo se va a manifestar clínicamente? Como es un proceso inflamatorio vascular, entonces hace el proceso inflamatorio y hace como un reborde en la piel, como una protrusión, ¿sí? Tocan aquí y hay una bola, una bolita, ¿sí? Entonces, la arteritis de célula temporal, el proceso inflamatorio se da generalmente en las arterias penales, especialmente arteritis temporal, y en la gente anciana. ¿Y cuál sería su complicación más temida de esta arteritis? ¿Cuál sería? ¿Qué es lo que tengo que saber sí o sí para evitar esta arteritis? Porque el paciente va a venir y les va a decir, doctor, me duele la cabeza. Bueno, debe ser una migraña, tomate antiinflamatorio. Vuelve a la semana, doctor, tengo dolor de cabeza y no estoy viendo de este ojo. ¿Eres diabético? No. Entonces, cuando pasa eso, hay que pensar que se está afectando la arteria temporal, porque de ahí nace la arteria retiniana, hacia adentro, ¿sí? Entonces, cuando el paciente les dice, no estoy viendo bien este ojo, me duele la cabeza y siento que me pulsa acá, y ustedes agarran la manito y le palpan, van a sentir como una pelotita. Ahí ya sospechen de una arteritis que se está produciendo ahí, y más si es mayor. ¿Qué le voy a dar para evitar que pierda la vista? Porque recuerden, de acá nace la arteria retiniana, de la parte arterial, y va hacia el ojito, ¿sí? Y recuerden que les comentaba que es igual que la placa de aterosclerosis, entonces va cerrando la luz del vaso sanguíneo, ¿sí? Ahí, vamos a poner ahí, que la sangre solamente esté pasando por este segmento así. Y aquí vamos a poner imaginariamente el globo ocular. Está medio feito el dibujo, pero vamos a poner así. ¿Sí? Este es el globo ocular y esta es la arteria retiniana, ¿sí? Que irriga todo lo que es la papila óptica y demás de acá, ¿sí? Entonces, a medida que el proceso inflamatorio está aumentando, lo hace en los dos vasos alrededor, o sea que lo va cerrando de a poco. Hasta que en algún momento, recuerda que dijimos que la alteración del flujo sanguíneo en las enfermedades vasculares se traduce en isquemia, ¿sí? Hipoxia, y finalmente va a producirse el infarto, ¿sí? Entonces, cuando la irrigación de la sangre afecte a la arteria retiniana, el paciente va a empezar a tener dolor a la visión. Cierre el ojito y ve, le va a doler la visión porque hace esfuerzo y se va cerrando la luz del vaso arterial hasta que finalmente se bloquea. Y si se bloquea, las células retinianas también tienen un tiempo de vida, que si no hay oxígeno, no hay nada, entran en muerte celular por hipoxia, lesión reversible, lesión irreversible, y el paciente queda ciego. Entonces, ¿cuál sería la complicación más temida en la arteritis temporal? La ceguera, ¿sí? La ceguera. Entonces, la ceguera. Entonces, ahí tenemos ya establecido cuál es la parte importante de esta arteritis. Si me preguntan arteritis temporal, entonces, ¿qué me van a preguntar? ¿Tratamiento? No, porque es lo mismo para todos. Glucocorticoides, ¿sí? ¿Qué me va a afectar? ¿Que afecta a niños, ancianos o adultos? Sí, puede ser que sí. Afecta gente mayor. Después, ¿qué me va a preguntar? La complicación más temida, la ceguera, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, esa es la diferencia con la diabetes. El paciente diabético afecta a ambos ojos, por igual. El paciente con cataratas puede afectar un ojo, pero todas las lesiones son cristalinas, ¿sí? Entonces, eso no se olviden de esto, ¿sí? ¿Y qué anticuerpos tengo que buscar en sangre? Digamos, don Juan, estoy sospechando que usted tiene una arteritis temporal. Le voy a dar corticoide, pero vamos a hacer un laboratorio
en el cual le pidas un anticuerpo específico para ver y confirmar que es su arteritis. Es el ANCA de tipo AB. Eso es lo que voy a pedir, ¿sí? Voy a pedir de todo anticuerpo ANCA tipo C, P, AB, ¿sí? Lo puedo pedir así, en sangre. Puedo pedir así, anticuerpos C, ANCA, P, anticuerpos anticélulas endoteliales, ¿sí? Puedo pedir así, sí. El laboratorista ya cuando vea su indicación de todo lo demás más esto, va a decir, el doctor, digamos, Fuentes, el doctor Carlitos, está sospechando de vasculitis. Entonces, en sangre buscan qué anticuerpos están reaccionando y este tipo de arteritis va a ser ANCA de tipo B. O sea, que va a marcar acá y los otros van a ser negativos. ¿Sí? ¿Está bien? Bien. Entonces, esa es la arteritis temporal. ¿Sí? Nada más hay que saber. ¿No? Nada más hay que estudiar. ¿Sí? Pasamos a la de Takayasu. Takayasu. Bien. ¿Preguntas, dudas? ¿Sí? Vean que entonces que vasculitis en vez de ser por ahí algo que uno piensa que es difícil, en realidad es bastante entretenido, yo diría, de aprender. Porque me hace un diagnóstico diferencial más con la diabetes, cataratas y esa palpación de acá. ¿Eh? Takayasu. La arteritis de Takayasu afecta vasos pequeños, medianos o grandes. Mayormente grandes, ¿sí? A diferencia de la arteritis temporal, la de Takayasu se va a concentrar en la salida de la aorta y del tronco brachiocefálico. Aquí. Ahí, ¿sí? O sea, es una vasculitis también de la aorta y vasos relativamente grandes, pero su punta de ataque de esta arteritis no va a ser la parte craneal, va a ser la parte de la aorta y troncos brachiocefálicos, o sea, todo lo que es que llega de sangre a la parte superior del cuerpo, ¿sí? Su característica también es el proceso inflamatorio, o sea, va cerrando la luz del vaso, ¿sí? ¿Y qué particularidad va a tener esta arteritis? ¿Sí? Estos son vasos un poco más grandes que lo que hemos hablado de la arteria temporal, que es finita, ¿sí? Para hacer diagnóstico de la arteritis temporal, el cirujano, eso me olvidaba, corta un pedacito de la arteria donde está el bultito y lo lleva a análisis de patología. Y en el análisis de patología está la presencia de células gigantes, eso me había olvidado. Por eso es que dicen de células gigantes. Unas células inflamatorias así grandotas y granulomatosas están presentes, ¿sí? El de Takayasu también es el mismo proceso granulomatoso, pero la diferencia es la localización, ¿sí? La localización. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que estas arteritis afectan las ramas colaterales que van a irrigar los miembros superiores de sangre, ahí, empiezan a afectar ahí. Bien. Y lo que genera es algo que se llama hipertensión arterial superior, hipotensión abajo. Porque recuerden que les comentaba de la presión arterial, resistencia periférica por gasto, y en lo que hablamos de la hipertensión era dada en la arteriol a la resistencia, ahora la resistencia está dada en estos obstáculos, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? El corazoncito tiene que enviar con más fuerza para poder atravesar estas estructuras que están con falta de irrigación. Tiene que aumentar la presión arterial para poder atravesar esos obstáculos, ¿sí? Pero la estenosis es tan frecuente de estos vasos que cuando llega a lo que son las extremidades superiores, perdón que digo que sí, chicas, parece muñeca, pero cuando la sangre trata de llegar donde tomamos el pulso, por más que haga fuerza el corazoncito y cree hipertensión, no va a poder pasar este obstáculo, va a llegar menos sangre aquí, ¿sí? Entonces, a esta enfermedad se le denomina la enfermedad sin pulso. Sin pulso, ¿sí? En los pies toman la presión, está normal. Ponen las manos en los piecitos, late normalmente. Pero en las manos, si usted toca y no tiene
pulso es leve en los dos lados, y más si es mujer, porque es una enfermedad de mujeres jóvenes, y especialmente en Asia, ¿sí? Las japonesas, asiáticas tienen profesión esta enfermedad. Entonces, tienden a tener pulsos casi nulos. Se denomina enfermedad sin pulso, ¿sí? Entonces, esa sería su característica nada más de esta arteritis. Después, todo igual que la arteritis temporal, ¿sí? Pero en vasos del tronco brachiocefálico inferior, ¿sí? ¿Se ve? ¿Qué se va a hacer para solucionar esto? Como es un cuadro obstructivo, igual que en el proceso coronario, el gran invento de la cirugía cardiovascular siempre va a ser el stent, los stents. Hasta ahora yo creo que es uno de los mejores inventos en cardiología, porque el stent no solamente sirve para la parte coronaria, cardíaca, sino sirve para todo lo que es obstrucción vascular, ¿sí? Entonces, el stent salva vidas, ¿sí? Colocan el stent en los lugares más complicados por la arteritis de Takayasu o enfermedad sin pulso. Nuevamente la circulación se restablece y la persona vive con corticoides casi toda la vida, ¿sí? Porque es una enfermedad autoinmune, ¿sí? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Se entiende, chicas? Y más si es del origen asiático o japonés. Eso nada más hay que saber de esta arteritis, ¿sí? Nada más. Ahora vamos a pasar a lo que es la arteritis de Kawasaki, ¿sí? Kawasaki. ¿Hay alguna duda, pregunta hasta ahora? ¿Se entienden más o menos, chicos? ¿Sí? Ahora vamos a ir a ver, yo creo que esta de todas es la que más me gusta. Y yo creo que cuando traigan la data la próxima vez les voy a mostrar las fotos, porque es la más bonita y también la que es más triste también. Vamos a ver por qué. Entonces, vamos a estudiar lo que se llama la arteritis de Kawasaki, ¿sí? La arteritis de Kawasaki, lo primero que hay que saber es que es una vasculitis que afecta medianos vasos. Y tiene una predilección por los niños menores de 4 años. Ahí para así, ¿no? Así. No, así. ¿Sí? Menores de 4 años. Esta es una de las vasculitis que puede llevar a los niños de menor de 4 años a tener infarto del corazón, porque afecta a las coronarias. Vamos a ver cómo. Entonces, esta vasculitis es la más común de los niños, ¿sí? Y se le denomina la enfermedad camuflada, ¿sí? ¿Por qué camuflada? Porque toda su sintomatología es similar a muchas enfermedades pediátricas. Por ejemplo, una de las causas que produce es una conjuntivitis no exudativa. ¿Sí? Conjuntivitis no oxidativa. Vamos a poner este primero. ¿Sí? Conjuntivitis no oxidativa significa que el niño viene con los ojos rojos. Pero al decir no exudativa significa que no hay pus. ¿Sí? Primera característica. No exudativa. O sea, no hay pus, pero los ojitos están rojos. ¿Sí? Fiebre mayor a 39 grados centígrados durante 4 días seguidos. 4 días seguidos. Fiebre durante 4 días seguidos, 39 grados centígrados. Agrandamiento de las glándulas de la faringe, o sea que tiene una faringitis. Una faringitis también no exudativa. ¿Sí? Faringitis no exudativa. Después tiene el niño o niña irritabilidad. Tiene las mucosas de la boca rojas y la lengua color cereza. ¿Sí? Y las mucosas secas.
¿Sí? Hasta ahí vamos bien. Bien. Y aparte sale un ganglio inflamado en el cuello. Tiene adenopatía cervical. ¿Sí? Con adenopatía cervical dolorosa. ¿Sí? Dolorosa. ¿Sí? Entonces, si uno ve un poquito este cuadro clínico, y además una característica más que me olvidaba, las palmas de mano y pies, tiene edema y color rojo. ¿Sí? Coloración roja, ¿sí? ¿Por qué les decía que esta es una de las preferidas para aprender? Porque a veces en el consultorio vienen muchos niños y van a ver en el hospital cuando hagan pediatría, hay, y ni bien estén llegando, ya hay gente esperándoles, ¿sí? Ya hay gente esperándoles para atención al niño. Y a veces nos vamos a las enfermedades más frecuentes, ¿sí? Nos vamos, digamos, si ustedes tienen un niño que viene irritable con fiebre y los ojos rojos, a veces en el apuro lo confundimos con una conjuntivitis bacteriana o alérgica, ¿sí? ¿Qué le decimos? No, no se preocupe, señora, gotitas al ojo y vaya a casita. O si levanta fiebre, gotitas y antibióticos, ¿sí? Vaya a casa, ¿sí? Pero después la niña o el niño regresa, sigue teniendo fiebre. Dice, doctor, tengo fiebre, mi hijito no sé qué es, ¿sí? Entonces dice, ahora, ahí prestan ustedes más atención, porque a veces lo que pasa en el consultorio, y yo creo que por ahí les va a pasar como a todos, es que a veces volvemos a la consulta al día siguiente, o sea, vamos a casa, volvemos a casa y vemos al mismo niño que hemos visto ayer. Y ahí uno se empieza a preguntar, pero esta vez lo está revisando su compañero, ¿sí? Pero entra en la intriga, dices, che, volvió el niño de ayer, a ver qué estará preguntando. Entonces vas a averiguar con tu compañero. Tu compañero te dice, sí, mira, ha venido, le has dado medicación, sí, le da para, pero tenía una conjuntivitis, lo persigue el ojito rojo. A ver, fiebre, a ver, revisaremos más en detalle, dice, ¿sí? Entonces revisan entre los dos compañeros y descubren que tiene una faringitis, o sea, toda la parte de la gargantita acá roja y las glándulas palatinas, o sea, las amígdalas grandes, ¿sí? Tiene grandes. Entonces dicen, entonces, no, es una faringoamigdalitis, ¿sí? Es una faringoamigdalitis, ¿sí? Proceso inflamatorio de las faringes. Pero la faringoamigdalitis tiene que haber pus para que sea bacteriana y por el antibiótico. Pero ¿qué pasa en el apuro? A veces estamos revisando y después viene la jefe y dice, che, ya han despachado a este paciente y cola larga, y empiezan. Les va a pasar en pediatría. Pediatría es muy rápido todo. Son varios médicos con ustedes, pero es mucha consulta, ¿sí? Entonces ya, el medicamento más frecuente, amoxicilina o acitromicina, jarabito, esa señora no se preocupe, con eso va a estar bien, vuelve a la consulta, ¿sí? Tercer día, vuelve a venir a la consulta. Mismo paciente, la misma mamá, esta vez los odia la mamá, los odia, no les quiere ver, ¿sí? ¿Qué ha pasado, señora? No, doctor, lo primero que dice, la medicación que me ha dado no sirve, les dice, ¿sí? No, pero señor está bien mal. No, doctor, algo le está pasando a mi hijo, algo le está pasando a mi hijo. Está llorando, está irritable y los labios han empezado a descrebajar. Viene la jefa de ustedes y dice, ¿qué pasa? Sí, señora, sí, no hemos dado para conjuntivitis, pero tiene los labios rotos, rajados. Debe faltarle una vitamina. Recuerden que estamos viendo lo más habitual. Vitamina. Ya, convencemos a la mamá, le damos algo para que baje esta fiebre de 39 grados, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Al siguiente día vuelve a venir. Ahí ya todo el hospital está alarmado, ¿sí? Está alarmado porque no es común que alguien venga tantos días. Cuando una persona viene varios días, es mejor derivarlo, chicos, si están en un centro de salud, que lo vean en un centro de más nivel, ¿sí? No lo manden a casa. Eso mismo en el dengue, ¿no? Que pasa ahora. Si viene una vez y viene dos veces, algo que me enseñaron mis docentes es, si en terapia intensiva tú estás, o en la guardia estás, y tu paciente no mejora 30 minutos, internar. Ese es un consejo que me dio un docente mío, y siempre les aplica. Si tu paciente en guardia, sea lo que sea, no mejora en 30 minutos, internarlo y verlo en piso, ¿sí? De esa manera vas a evitar cualquier problema que no estás viendo en detalle.
Entonces, ¿qué hace la jefa de servicio? Dice, le interna en el hospital al niño, la mamá se siente más tranquila, pero la chiquita llora y el chiquito llora, ¿sí? La fiebre no baja, uno se preocupa, pero hay algo en la enfermedad de Kawasaki que es patognomónico casi, es la palma de las manos y los pies es de color rojo, la palmita está edematizada y tiene un color rojo como si fuera cereza, ¿sí? Como si fuera un rosadito, más o menos así como los puloversitos ahí, ¿sí? Así como rosadito, rojito, edematoso. Y aparece un ganglio linfático acá, que crece, ¿sí? Entonces, cuando alguien conoce la enfermedad de Kawasaki y ve, primero empiezan a analizar, dicen, para hacer una conjuntivitis tiene que haber lagaña, pus, ¿sí? Entonces este niño no tiene lagañas ni pus, y tampoco es alérgica, ¿sí? Entonces empiezan a marcar conjuntivitis no oxidativa. La fiebre, ¿cuántos días ha estado? Ya casi por el cuarto, 39 grados y no baja, ya. Después faringitis no exudativa, no tiene placas, irritabilidad, y la boca cuando saca la lengüita es color rojo frambuesa. ¿Conocen la frutilla, chicos, ustedes? La frutilla es como una fresa, ¿no ves? Saca la lengüita y es color así como el pulovercito acá, rojita, ¿sí? Entonces, ¿qué van a decir? Estamos ante la posibilidad de una enfermedad de Kawasaki, ¿sí? ¿Qué hay que hacer? Voy a pedirle unos anticuerpos, que en este caso los anticuerpos se llaman anticuerpos anticélulas endoteliales. Anticélulas endoteliales, ¿sí? Entonces, ante la sospecha de eso, entonces sacamos sangre al niño o niña, mandamos al laboratorio, no vamos a buscar ANCAS porque esto es más de gente grande, ¿sí? Más de gente mayor. Pero en el niño tenemos que buscar y diferenciar a Kawasaki, ¿sí? Es la única vasculitis dentro de las que afecta a niños menores de 4 años, ¿sí? El laboratorio les dice que es positivo para células endoteliales y con eso confirman la enfermedad de Kawasaki, ¿sí? Ahora, ¿qué les comentaba? Les decía, ¿cuál es la célula más importante del aparato cardiovascular? La célula endotelial, ¿verdad? Entonces, esta enfermedad inmune, ¿a qué células va a atacar? Endoteliales, con predilección a la arteria coronaria. ¿Sí? O sea que si no descubrimos en un paciente que viene con esta sintomatología, el niño va a tener muerte súbita más adelante. ¿Sí? Se va a morir. ¿Cómo? ¿Cómo lo va a hacer? Entonces, vamos a buscar todo esto. Aquí, supongamos, los anticuerpos van a reaccionar más que todo con la arteria coronaria, en la arteria coronaria, contra las células endoteliales que están ahí, contra estas células endoteliales. Ahí. Acá. ¿Sí? O sea que el proceso inflamatorio va a venir y va a atacar la célula endotelial y ahí va a empezar el proceso inflamatorio autoinmune. Aquí, así. Ahí se va a dar. Ahí. ¿Sí? La arteria coronaria, les decía, es una pared delgadita. O sea, a diferencia de la aorta que puede fibrosarse o haber hemorragias que son en valla, que se llama, o sea, que haga disección, en la coronaria no puede hacer eso. Lo que va a tener ustedes es que este proceso inflamatorio, por un lado, va a empezar a estenosar y por el otro lado va a empezar a debilitar la pared de la coronaria. Así. O sea, el niño va a tener, por un lado, proceso inflamatorio que va a empezar a obstruir la coronaria y por el otro, debilidad de la pared coronaria. Y ahí se lesiona la célula endotelial, acá y se va a formar la trombosis. Y esta trombosis va a ocasionar isquemia y posteriormente infarto. Y si es del lado izquierdo, el infarto es muerte súbita, ¿sí? Muere el tipo, ¿sí? Entonces, por eso es que siempre preguntamos en patología, y por lo menos desde que estamos, la enfermedad Kawasaki. Es una pregunta infaltable en el examen, ¿sí?
¿A quién afecta la enfermedad de Kawasaki? ¿Qué tipo de anticuerpos se usan? ¿Y cuál es la complicación más frecuente y temida del Kawasaki? El infarto por afección de las arterias coronarias con la formación de microaneurismas que producen la trombosis, ¿sí? Por eso les comentaba que el cantante Axel, ¿sí? Estuvo fuera de... Muchos conocen, ¿verdad? Me dijeron, ¿no? El cantante Axel, argentino, tiene una canción famosa, ¿no? ¿Sí? ¿Quién? Bueno, esa canción, ¿sí? 2 años estuvo fuera del circuito musical porque su hijita, nadie daba con la enfermedad de su hijita, de la más pequeñita. Fue a los hospitales, fue a las guardias, fue a hospitales en Buenos Aires, en todo, y nadie daba con lo que le pasaba a su hijita. Hasta que le derivan a un centro pediátrico en La Plata, que es una localidad, y es ahí donde entre todos empiezan a armar el cuadro y descubrieron que tenía la enfermedad de Kawasaki. Entonces, durante todo ese tiempo que él se ausentó del escenario, su hijita se estaba reponiendo de esa enfermedad. Por eso es que nunca más han escuchado canciones de Axel. ¿Sí? No es que se haya retirado porque quería, sino que corría el riesgo su hijita de morir. Entonces, fue allá. ¿Y qué tratamiento hay que hacerle acá? ¿Sí? Lo mismo, ¿no? Corticoides, pero con una salvedad. Recuerden que el vaso que más frecuentemente corre el riesgo es la célula endotelial. Entonces hay que prevenir la formación de trombos, ¿sí? Entonces, en esta enfermedad hay que dar lo que es esteroides más aspirina. Más la aspirina. Ahí interviene la aspirina, ¿sí? Es la única de las vasculitis, digamos, que tiene complicación más anterior que las otras de producir coágulos, trombosis. Por eso se le da la aspirina, ¿sí? ¿Alguien se acuerda de la aspirina? ¿Qué efecto tiene? La aspirina, ¿para qué nos dan? ¿Para qué sirve? Es un anticoagulante. Vamos a poner ahí. Anticoagulante. ¿Ya? ¿Con qué otro nombre más se le conoce a la aspirina, chicos? Antiagregante. Antiagregante plaquetal. ¿Sí? ¿Está bien? Bien. Recuerden, para yo decir que un fármaco es anticoagulante, tiene que bloquear la cadena de lo que es la coagulación. O sea, los factores intrínseco extrínseco de los factores de coagulación. Factor 7, factor 10, factor tisular, ¿sí? Ahí está la heparina y la warfarina. Los anticoagulantes son la heparina y warfarina. La aspirina es un antiagregante plaquetal. ¿Qué quiere decir eso? Significa que si nos acordamos cuando se produce una herida, una hemorragia, para que nosotros podamos decir que tenemos una hemorragia, tiene que romperse todo el vaso arterial, ¿sí? Se rompe todo el vaso arterial, ¿sí? Entonces sangra y después se va a empezar a remodelar todo el vaso sanguíneo hasta estar normal, hasta que llega a tener que remodelarse la última etapa, la célula endotelial. Entonces, cuando hay sangrado, lo primero que va a venir acá son las plaquetas, ¿sí? Las plaquetas vienen y forman el tapón primario de la coagulación, ¿sí? Las plaquetas forman un tapón primario de la coagulación, pero este tapón de plaquetas no tiene fibrina, o sea, no es estable todavía, ¿sí? Entonces, para que sea estable, recién en la sangre se libera factor tisular, y ese va a afectar lo que es la cascada de coagulación del factor 10 al factor 7, cuyo resultado final es la producción de fibrina. ¿Sí? El resultado de activar la cascada de coagulación es que se produzca fibrina. Esa fibrina se va a unir a las plaquetas y le va a dar estabilidad al coágulo, que se llama coágulo definitivo o secundario. Entonces, una vez que se forma el coágulo acá definitivo, recién todas las estructuras se empiezan a reparar y después la célula endotelial libera plasminógeno para diluir ese coágulo, ¿sí? Para eliminarlo. Y nuevamente el vaso sanguíneo está normal, ¿sí?
Pero ¿qué pasa en la trombosis? En la trombosis es siempre patológico, ¿sí? No es fisiológico. Cuando es patológico significa que basta que una célula endotelial se lesione y va a empezar a aparecer agregación plaquetaria y de ahí no va a parar hasta formar el trombo y después va a tener el infarto. Entonces el objetivo de la aspirina en este paciente es hacer que nunca se unan las plaquetas ante células endoteliales lesionadas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Esta célula endotelial está lesionada, pero yo estoy tomando aspirina. Es poco frecuente que se forme una trombosis, porque no se van a poder unir las plaquetas. ¿Sí? Entonces voy a tener tendencia a tener la sangre más diluida, por eso las plaquetas no se van a unir. Entonces me da tiempo de tratarla con el corticoide, con lo que son crioglobulinas también, inmunoglobulinas para sanar ese vaso sanguíneo y la paciente esté normal. ¿Sí? Esta es la misma fisiología que se da al paciente hipertenso para prevenir los infartos. Para prevenir el infarto con riesgo alto a los pacientes viejitos, que les dicen una aspirineta todos los días, porque saben que la presión arterial constantemente puede lesionar un vaso arterial y si los lesiona en algún momento y estás tomando aspirina, no tienes el riesgo de que esas plaquetas se unan ahí y después activen en la coagulación definitiva. Entonces, de esa manera, el paciente con aspirina evita su trombosis, evita que se forman coágulos. ¿Sí? ¿Está bien? Por eso es que la aspirina es preventiva de las trombosis. ¿Sí? Ahora, cuando te van a operar y tomas aspirina, te van a hacer factor de coagulación. Te van a decir que dejes de tomar la aspirina. ¿Sí? ¿Se entendió, chicas? ¿Sí? Entonces, dentro de la enfermedad de Kawasaki, se incluye dentro de los antiinflamatorios esteroideos a la aspirina para evitar la lesión endotelial de la coronaria y evitar que se formen microaneurismas, trombosis e infarto. ¿Está bien? ¿Bien? Bien. Bueno, vamos a parar acá porque están cansados, pero ya. ¿Sí? ¿Está bien? Vamos a quedar aquí. Esperen un ratito hasta que sean las 10 y después salen, ¿sí?